ellos se encuentren, donde quiera que mis hermanos estén, que Dios les bendiga. Les bendiga a nuestro hermano Emilio, hermana Olga y también sus niños, ¿verdad? Donde quiera que estén. Hermano Gilberto, también sea Dios bendiciendo a nuestro hermano, donde quiera que el hermano esté, ¿verdad? Dios sabe, hermano, el motivo por cual, ¿verdad? Cada uno de ellos nos se hizo presente y así todos los hermanos, ¿verdad? También nuestra hermana Claudia y todos los hermanos que, ¿verdad? No están presentes, nuestro hermano Julio también, sea Dios guardándole. Ahí en su trabajo donde el hermano está, pues sea ese ángel de Jehová, hermanos, guardándole, protegiéndole, ¿verdad? Y lo pueda traer también con bien de regreso a casa. Dios bendiga a todos los que han participado en este hermoso culto, hermanos. Somos pocos, pero está, hermanos, dice que donde hay 2 o 3 concertado en su nombre, ahí está la presencia del Señor, y eso es, hermano, lo que, ¿verdad? Nosotros, hermanos, tenemos que siempre anhelar la presencia del Señor, porque no tiene caso, no tendría caso, ¿verdad? Que esté la multitud, pero tal vez, hermanos, de Dios estamos lejos, que no haya presencia de Dios, hermano. Eso es verdad, eso no tendría caso, hermano, porque, verdad, lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para ser visto de los hombres, de la gente, sino, hermanos, para, verdad, para honrar el nombre del Señor, ya que Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Él es el único que merece, hermano, la alabanza, la adoración. Dice que en el cielo hay 24 ancianos, ¿verdad? Y dice que ahí, hermanos, ellos dicen que se quitan sus coronas y se postran de rodillas delante de la presencia de Dios y le adoran. También los ángeles le adoran día y noche. Y nosotros le adoramos aquí en la tierra también, hermanos, porque sabemos que, ¿verdad? No le vemos, pero le podemos sentir en nuestros corazones cuando, ¿verdad? Clamamos a Él, cuando pedimos a Él. También cuando estamos pasando momentos difíciles, hermanos, momentos que, ¿verdad? Ya sean de enfermedad, momentos de problema, y ponemos esa petición, ese clamor en las manos del Señor, hermanos, sentimos que, ¿verdad? Dios está con nosotros. Podemos sentir, hermano, que Dios no nos ha desamparado. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra, que trajo, ¿verdad?, esa hermosa lectura. Muy hermoso el salmo, muy hermoso lo que dice este salmo. Me impacta mucho, hermano, esta oración de confianza del salmista. Y agradezco así a todos los que, verdad, también han participado. Y bendiga a mi niña Chely, que, verdad, ella también le canta al Señor, hermano. Es algo maravilloso ver los jóvenes adorando al Señor, ya que, verdad, este mundo cada día va de mal en peor y la humanidad se va alejando de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, gracias a Dios de que nosotros podemos darle honra y gloria, alabanza al que honra y gloria se merece. Agradezco por este privilegio que me conceden, hermanos, de poder leer la palabra del Señor, ¿verdad? Le voy a invitar, hermano, que en reverencia a la palabra se ponga de pie y vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8, para honra y gloria del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer, hermanos, hasta el 23. Amén. Segunda Reyes, capítulo 6, verso 8 hasta el 23. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así a la letra: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel:
mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo: Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Oramos por esta palabra. Santísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, le damos gracias porque usted nos permite, Señor, estar de pie esta tarde, Dios amado, para poder, Dios eterno, honrar y bendecir su nombre. Cristo, la gloria bendiga a cada uno, Señor, de mis hermanos. Dios amado, ponemos esta palabra en tus manos, que sea usted, Señor bendito, hablando, Dios mío, en mis labios, que sea usted trayendo esa palabra de aliento, Señor, a cada uno, Dios mío, de aquellos que están escuchando, a cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra, Dios eterno, edifique nuestra vida, Padre bendito. Que esta palabra, Señor Jesús, pueda ser atesorada, Dios mío, puesta en práctica en nuestras vidas, Señor. Bendiga, Padre Santo, a todos aquellos que están ahí conectados, a los que se van a conectar, a los que en el futuro van a ver, Señor, esta transmisión. Pedimos por cada uno de ellos, Señor, aquellos que están pasando dificultades, Dios amado, que, oh Dios mío, que usted pueda sacarlos adelante, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y verdad, vamos a estar meditando en el tema: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. Como verdad,
dice, ¿verdad? Un pasaje bíblico, Romanos 8:32, si no me equivoco. De modo, hermanos, que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla acerca de el profeta Eliseo, hermanos. Sabemos quién era Eliseo. Eliseo era un siervo de Dios, hermano, que Dios, ¿verdad?, lo usaba grandemente. Era el varón, hermanos, de que las palabras que Dios ponía en su boca, eso se cumplía, porque era el varón de Dios. Y aquí, hermanos, dice, hermanos, que tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con su siervo, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mire, estos varones sabían, hermanos, de que el profeta, cuando consultaban a él, hermanos, él, ¿verdad?, él hablaba con Dios, y Dios contestaba esta oración. ¿Verdad? Dios le decía lo que él iba a decir. O sea, cuando el varón de Dios, hermanos, decía una palabra, eso se cumplía, porque era Dios hablando en él. Pero, ¿verdad?, en esta ocasión, este rey, ¿verdad?, había mandado, hermanos, como aprenderlo, como quien, ¿verdad?, porque el hombre, hermano, humanamente piensa de que, ¿verdad?, cuando hay poder, cuando hay, hermanos, hay, ¿verdad?, riqueza, hay, hermanos, un alto rango, ellos piensan, hermanos, el hombre se engrandece y piensan, hermanos, de que nadie los puede bajar de ellos, que ellos son, ¿verdad?, superiores a los demás, y que ellos nunca van a bajar de ahí donde ellos se encuentran. Dios bendiga a nuestro hermano Gilberto, que ya está con nosotros. Hermano Gil, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 8. Entonces, ¿verdad?, este varón, este rey, hermanos, dice que mandó, hermanos, a aprender a este varón, como a capturarlo, como a sitiarlo, ¿verdad?, a rodear, hermanos, y que lo trajeran cautivo. Pero, ¿verdad?, Eliseo no tenía nada que temer. Igualmente nosotros, hermanos, no tenemos nada que temer, porque Dios, hermano, es el que pelea por nosotros. Dios, hermano, es el que está a nuestro favor siempre. Mientras que nosotros, hermanos, caminemos en la voluntad del Señor, tenemos a ese, ¿verdad?, Dios que todo lo puede. Tenemos al Dios todopoderoso, el que ha hecho los cielos y la tierra, hermanos, el que un día, ¿verdad?, con su poder, hermano, hizo al hombre, dice, hermano, a su hechura y semejanza, lo hizo del polvo de la tierra. Y aún, hermano, a ese, podemos llamar así, a esa figura, a ese muñequito de barro, hermano, de lodo, hermano, le dio el soplo de vida. Y ese ha llegado a ser, ¿verdad?, el ser humano. Entonces, mire qué gran poder de Dios. Entonces, ese es el Dios de nosotros, hermano. Ese es el Dios a quien nosotros, ¿verdad?, hemos creído, a quien servimos y en quien esperamos, ¿verdad? Y a quien clamamos en momentos difíciles, hermano, momentos que, ¿verdad?, sabemos, hermano, que nadie puede ayudarlo, pero sí hemos creído en el Dios Todopoderoso, hermano, que Él ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pero muchas personas dicen: pero ¿dónde está Dios que no lo vemos? ¿Dónde está Dios que no viene a ayudarme?
pero ¿verdad? Él tiene su ejército de ángeles. Él tiene su ejército, hermanos, de ángeles, que dice, hermanos, dice un salmo, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. O sea que él tiene, ¿verdad? Así como en el ejército, ¿verdad? Ahí están los mayores y después están, ¿verdad? Los menores, y están hasta los soldados, los reclutas, todo, y ellos son los que, ¿verdad? Son mandados por los mayores a que ellos a cumplir misiones. Entonces así también, ¿verdad? Dios tiene su ejército de ángeles, arcángeles, ¿verdad? Para poder, hermanos, para mandarlos a, ¿verdad? A cumplir sus misiones también. Amén. Entonces, ¿verdad? Que nosotros nos sintamos, hermanos, solos, nos sintamos, hermanos, nos sintamos, ¿verdad? Ya casi a punto, hermanos, de fracasar, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y vamos, hermanos, a Génesis, y, ¿verdad? Primer libro de la Biblia, Génesis 32:2, donde, hermanos, vemos que ahí se le apareció a Jacob. Dice, hermanos, Génesis 32:2, Jacob siguió, desde el 1, Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaín. Y envió Jacob mensajeros de sí a Esaú su hermano. O sea, iba Jacob al encuentro de Esaú, ¿verdad? Porque había pasado una cantidad de años, habían pasado 14 años, ¿verdad? Que Jacob había salido de su casa, había salido donde había quedado su madre, ¿verdad? Y su hermano. Entonces, porque Esaú estaba en desacuerdo con él. Amén. Entonces se había ido a huir y huyendo, había ido, ¿verdad? A pasar una cantidad de años a otro lado. Entonces, pero él sabía que no podía seguir así, ¿verdad? Enemistado con su hermano, tenía que regresar a su tierra, a su casa, ¿verdad? Y reconciliarse con su hermano. Entonces iba de camino hacia ese encuentro, cuando dice, hermano, de que en el camino le aparecieron ángeles. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Amén. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano. Entonces, hermano, estos son, ¿verdad?, los que guardan también a nosotros, hermano. Imagínense, este varón iba por el camino, iba, hermanos, qué sé yo, tal vez por algún desierto, pero, hermanos, él, ¿verdad?, esos ángeles de Dios estaban ahí, entonces, y él los distinguió, ¿verdad? Porque dice, campamento de Dios es este. Entonces, ese es, ¿verdad?, el ángel, hermano, que guarda nuestras vidas también. Amén. Gloria sea al Señor. Y, hermanos, también lo podemos encontrar en Isaías capítulo 63. Verso 9. Isaías capítulo 63, versos 9. Gloria sea al Señor. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, hermano, eso, ¿verdad?, son quienes a nosotros
nos guardan, nos cuidan, ¿verdad? Esos ángeles, esos seres celestiales. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Entonces, hermano, tal vez, ¿verdad? No los podemos, ¿verdad? Ver, pero sí están ahí, hermanos. Podemos sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Quieren ver como, ¿verdad? Le dije anteriormente, a Dios personal, pero hermano, con, ¿verdad? Con hermanos, con esta carne pecadora, hermanos, es difícil, ¿verdad? Amén. Todo eso, porque eso le pasó al pueblo de Israel, que ya no querían que, ¿verdad? Que Moisés les hablara, sino que dijeron, queremos que Dios nos hable a nosotros. Queremos hablar nosotros personal con Dios, pero bueno, viendo Dios que ellos insistían en querer hablar personal con Él, ¿verdad? Le dice Dios a Moisés, pues dile al pueblo que se santifique, santifícalo. Si les dio un proceso, tuvieron un proceso de tiempo para santificarse, ¿verdad? Para poder presentarse delante de la presencia de Dios y poder hablar con Él. Pero, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué resultó en este caso? No soportaron la voz de Dios. No soportaron, y dice, hermanos, que caían, hermanos, como muertos y no soportaron. Entonces, viendo que ellos iban a fracasar, que iban a morir, si ellos, ¿verdad?, insistían en oír la voz de Dios, entonces le dijeron a Moisés, mejor habla tú con Dios y tú dilo lo que Dios dice, lo que Dios nos quiere decir, las palabras de Dios, dilos tú a nosotros. Entonces, hermano, por ese motivo, ¿verdad? Dios, hermano, porque Dios es Dios justo, es un Dios, hermano, ¿verdad? Sublime. No podemos, hermanos, no podemos nosotros, ¿verdad?, físicamente resistir esa voz, pero por medio de la palabra del Señor, Dios nos habla. Por medio de su ángel, ¿verdad? Dios nos está, hermanos, guardando, cuidando y hablando. De modo, hermano, que la palabra del Señor es hermosa. Amén. Sí, y seguidamente, hermanos, vamos a Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice, hermanos, la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Así que, hermanos, verdad, la palabra del Señor es hermosa. Y sigue diciendo, verdad, el pasaje leído, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército, estamos en el Segunda de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Mire, este varón estaba preocupado, ¿verdad? Porque él miraba que estaba sitiada la ciudad. Señor
Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Verdad? Eliseo habló estas palabras porque él sabía que, verdad, él tenía el favor de Dios, verdad, él tenía el respaldo de Dios y verdad, aunque mirara gente armada, aunque mirara multitudes, aunque mirara él, hermano, la cantidad de gente en contra o que los tuvieran rodeados, el varón de Dios sabía que Dios no los iba a dejar fracasar, que Dios no los iba a dejar, hermanos, verdad, que ellos pudieran capturarlos, llevarlos cautivos o quitarles la vida. Entonces le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oiga bien, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mire, hermano, el gran poder de Dios, ¿verdad? Este varón no se preocupaba de nada y él hablaba con certeza, con seguridad, cuando ¿verdad? Su criado estaba preocupado y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Posiblemente, ¿verdad? Viéndolo en el sentido espiritual, ¿verdad? El criado esperaba, se consideraba que estaban solos ahí, ¿verdad? Pero Eliseo miraba, hermanos, ¿verdad? En el sentido espiritual, que estaba, ¿verdad? Que había un ejército de ángeles a su favor. Amén. Y él con seguridad le pudo decir, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, mire, pero dice que Eliseo oró a Jehová. Entonces, hermano, oró en este pasaje, ¿verdad? Encontramos dos veces que Eliseo oró a Jehová, como hablaba, ¿verdad? El salmo que leyó nuestra hermana Sandra, de oración también, ¿verdad? Entonces, y dice que él oró para que los hiriera con ceguera. Imagine una arma, ¿verdad? Que con eso, hermanos, Dios les respondió y ellos quedaron ciegos. Y dice que él mismo les dijo que los siguieran y que él los iba a llevar para ir a donde el varón que buscaban. Entonces, y dice que ellos, ¿verdad? Ciegos, los dirigió hacia el centro de la ciudad, donde, ¿verdad? Iban ellos camino a donde estaban sus enemigos. Entonces, cuando llegaron y ya estaban ahí, volvió a pedir, ¿verdad? Eliseo para que les diera la vista nuevamente, y ya ellos se hallaron, ¿verdad? En manos de sus enemigos. ¿Y qué dijo el rey entonces? Dice, vamos a leer, y dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es esas fueron las palabras de él, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos.
para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Imaginen, este rey quería aprovechar que ya los tenían, ¿verdad? En el lugar, que ahí pues eran de ellos, y ahí no había escapatoria, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Los mataré, le dijo, padre mío. El verso 22 dice, él le respondió: no los mates. Y le pregunta: ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Mire, esa fue la actitud de Eliseo, porque el rey, ¿verdad?, quería matarlo, quería, como quien dice, ya están aquí, pues, y no hay que dejarlos caminar. Pero dice, hermano, de que le dice al siervo de Dios, los mataré, padre mío. Y él le dice, ¿cómo? Si estos han sido tomados cautivos, ¿por qué los vas a matar? Entonces, dice que les dijo que les diera de comer. Pon delante de ellos pan y agua, y verdad, les dio de comer, les dieron de comer. Y dice que mandaron a preparar una gran comida para que comieran. Entonces se les preparó, dice el verso 23, entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Mire qué hermoso, qué lección, ¿verdad? Le dio el varón de Dios a estos varones, a estas gentes que venían armados, como, ¿verdad?, para prenderlo, para capturarlo, para hacerle daño. Pero sabemos, hermano, que Dios estaba con Eliseo, y, hermano, él no usó la violencia. Él no usó, ¿verdad? La única arma que este varón usó fue la oración, para pedir a Dios cómo tenía que comportarse con ellos, ¿verdad? Y mire que Dios rápidamente, inmediatamente, Dios contestando la oración, ¿verdad? Dios hacía conforme a la palabra, la petición de Eliseo. Dios actuaba de esa forma. Le dijo que cuando oró de que, ¿verdad?, de que él pudiera ver su criado el ejército de ángeles que había. De ahí, hermanos, oró para que Dios los hiriera con ceguera, y así fue. Amén. Después volvió a orar para que volviera la vista y miraran dónde se encontraban, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, él dice que resultó perdonándoles la vida a estos varones. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios está, hermanos, con nosotros, ¿verdad?, no necesitamos nosotros, hermanos, ¿verdad?, usar violencia. No necesitamos, hermanos, ¿verdad?, pelear físicamente, o alguien está, hermano, contra usted, pero sabemos que Dios, hermano, se encargará de eso. Amén, el enemigo, hermano, de esa guerra sí la tenemos, pero también, hermanos, ¿verdad?, una guerra espiritual, pero confiando en el Señor, también la vamos a ganar, porque sabemos que el enemigo, dice, hermanos, que anda como un león rugiente, viendo a ver, hermanos, qué alma devora, buscando a quien devorar. Pero Dios, hermano, está de nuestro lado, y Él es el que nos guarda, nos cuida a cada momento. De modo, hermanos, que la palabra del Señor es hermosa, hermanos. Vemos, hermanos, en el caso de Daniel, ¿verdad? Siempre, hermano, me impacta el pasaje bíblico, hermanos, que nos habla de Daniel. Mire, Daniel estando cautivo, hermano, y dice que él oraba a Dios. La misma arma de Eliseo, ¿verdad?, la que usó Daniel. Dice que Daniel oraba 3 veces, dice, al día. Y entonces, ¿verdad?, y como era un varón de Dios, él seguía lo que él había aprendido.
que era adorar a Dios, servir a Dios, confiar en Dios, ¿verdad? Y no adorar a ningún otro imagen, ni a ningún otro Dios, hermano, sino que él había confiado en Dios y él, hermano, siempre oraba a Dios. Entonces, viendo que él no había motivo para acusarle, para poder, ¿verdad?, levantar un juicio en contra de Daniel, el único motivo en el que él se fue encontrado fue que él oraba. Entonces, cuando pusieron la orden, ¿verdad?, y firmaron el edicto, la ley, que no se adorara a ningún otro Dios, sino al Dios que el rey había establecido. Entonces dice que eso sí él no lo obedeció, porque era una ley del rey, una ley de hombre. Y dice que él oraba. Y mire que aún estando en tierra extraña, en tierra ajena, ¿verdad?, pero él no dejó de confiar en Dios. Cuando él fue hallado en verdad orando, y aunque él sabía que se había firmado el edicto de no adorar a otro Dios como el Dios de Daniel, entonces él siempre seguía confiando, seguía orando y esperando en que Dios lo iba a librar de cualquier, ¿verdad?, cualquier sentencia, cualquier castigo, cualquier, ¿verdad?, corrección que el rey le quisiera dar. Entonces, y aún, hermanos, sabemos que dice el pasaje bíblico que no era ningún encarcelamiento, sino que era con la muerte que se pagaba, ¿verdad?, desobedecer el mandato del rey. Pero vemos, hermano, cómo Dios lo sacó en victoria, librándolo de la muerte. De igual manera, hermano, Dios está con nosotros. Debemos de seguir confiando en Él, ¿verdad? Y Él será quien nos va a sacar adelante, ¿verdad?, en cualquier circunstancia en nuestra vida, en cualquier, hermano, ocasión de que, ¿verdad?, el enemigo esté en contra de nosotros. Si nosotros confiamos, creemos en el Señor, hermanos, y depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, Él nos va a sacar adelante en cualquier, ¿verdad?, situación que nos encontremos. Hasta aquí, pues, podemos decir, el Señor nos ha librado. Y puedo decir, hermanos, en mi caso, que hasta de la muerte en muchas ocasiones Dios me ha librado. Y creo, hermano, que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, un testimonio que testificar, hermanos, de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, de donde Dios nos ha librado, hermanos, a unos de una situación, a unos de una situación diferente, pero a modo de que Dios ha sido bueno, y por la misericordia de Dios nosotros estamos, ¿verdad?, con vida, estamos, hermanos, sirviéndole a Él. Entonces, pero sabemos que hasta aquí Dios nos ha librado y confiamos que Él nos va a seguir ayudando y guardando. De modo que la palabra es hermosa, hermanos. Me he gozado con cada participación de cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos que se han conectado y los que van a ver, pues, en el futuro el video, la transmisión. Dios les bendiga grandemente. Les saludamos en el amor del Señor. Así, hermanos, de que no hay oraciones, vamos a, hermanos, a entregar el servicio, ¿verdad?, en las manos del Señor. Y para eso, hermanos, les voy a pedir de que vengamos en palabra de oración, hermanos, en el nombre del